Hola, muy buenas y bienvenidos al videotutorial de JavaScript de desarrolloweb.com. Estamos viendo las estructuras de control y en concreto vamos a comenzar a explicar los bucles, comenzando por el bucle for. Empezamos mostrando aquí en este artículo de desarrolloweb.com cuál es la definición de bucle y cuáles son los bucles disponibles en JavaScript. Bueno, pues un bucle no es más que una repetición de una o más sentencias JavaScript, y es una tarea que se realiza muy habitualmente en los lenguajes de programación. Existen varios tipos de bucles que podemos utilizar uno u otro dependiendo de nuestros objetivos o nuestras necesidades. En concreto, vamos a comenzar por el bucle for, que se utiliza generalmente para repetir un número determinado de veces, y el bucle for en concreto se suele utilizar cuando sabemos de entrada cuál es ese número de veces que queremos repetir esa sentencia. Lo veremos con ejemplos a continuación, y para ello ya estoy en Comodo Edit y estoy creando un archivo donde vamos a guardar el primer ejemplo del bucle for. Pero bueno, empezaremos por explicar así por encima cuál es la estructura que tenemos que construir para realizar este bucle for y al conseguir una repetición de una o más sentencias un número determinado de veces. Como os imaginaréis, tengo que empezar escribiendo la etiqueta script para englobar un trozo de código JavaScript que voy a escribir a continuación. Y como os decía, antes de comenzar, voy a daros unas breves explicaciones sobre cuál es la estructura de este bucle. En el bucle for indicamos al principio, pues bueno, primero la palabra for y luego entre paréntesis todos los datos para la definición de las repeticiones del bucle. Esas repeticiones que por cierto se llaman iteraciones, cada una de las repeticiones se llaman iteraciones también, con lo cual puedo a veces utilizar esa palabra. Entonces, para especificar esas iteraciones que se deben realizar en este bucle, se tiene que indicar tres cosas. Primero, la inicialización del bucle. Luego, la condición para continuar en cada iteración del bucle, o sea, la condición que debe cumplirse para que se continúen realizando iteraciones. Y por último, el incremento o decremento de el contador que nos lleva a la cuenta de las repeticiones. Muy bien, pues veamos un ejemplo de este bucle for. Como inicialización del bucle voy a poner que i es igual a 0. O sea, es decir, que estoy definiendo una variable i y estoy asignándole un valor 0 en esta inicialización del bucle. Luego, condición para continuar, estoy colocando i menor o igual que 100. Con lo cual, estoy indicando que la condición para continuar realizando repeticiones es que la variable i tenga un valor menor o igual que 100. Y por último, el incremento o decremento del bucle está definido por i más más. Eso quiere decir, el operador más más, quiere decir que i se tiene que incrementar en 1 en cada iteración del bucle. Ese incremento o decremento se realizará después de cada iteración y antes de empezar la siguiente iteración se comprobará la condición para continuar, o sea que i valga menor o igual que 100, para antes de realizar la siguiente iteración estar seguros de que esa condición se cumple. Y otra cosa que estáis viendo ahí en el código fuente, pero que está bien que lo señale explícitamente, es que cada uno de esos elementos para definir el bucle se separan por puntos y comas. Y ahora escribo el cuerpo del bucle, que tenemos que colocarlo entre llaves, o sea, entre llaves colocamos todas las sentencias que queremos que se ejecuten dentro del bucle for, o sea, toda la que queremos que se haga en cada una de las repeticiones. Y en este caso hago un document.write de i. Eso quiere decir que voy a escribir en la página web el valor que tiene la variable i en cada una de las repeticiones. Y por revisar un poco este bucle, veamos que comienza en i es igual a 0, o sea que define una variable i que vale 0. Luego continúa con i menor o igual que 100, o sea que cada vez que voy a iniciar una repetición antes se tiene que validar que la i sea menor o igual que 100. Y luego se incrementa en i más más, es decir, i más 1,
cada una de las repeticiones de este bucle. O sea que nuestra variable i, que nos lleva la cuenta de las repeticiones en cada una de esas repeticiones, se incrementará en 1. Y lo estáis viendo ahí, el resultado es que nos muestra los números del 0 al 100 y todos seguidos. Si quisiéramos que los mostrase uno por línea, pues bueno, nada más tenemos que añadirle un document.write de br indicando que después de escribir el valor de la variable i se tiene que hacer un salto de línea antes de empezar con la siguiente iteración. Pues bueno, el resultado es lo que veis ahí, que empezamos el número 0 y luego de 1 a 1 vamos pasando hasta el número 100, que estáis viendo ahí, que es el último número que se muestra, porque en la siguiente iteración i valdría 101 y ya no se cumpliría la condición de que i tiene que ser menor o igual que 100. Por hacer alguna prueba adicional vamos a cambiar la definición del bucle for y vamos a cambiar este detalle que es el incremento-decremento. Pues en este caso vamos a incrementar la variable i en 5 unidades. Entonces voy a actualizar. Bueno, grabo la página simplemente y se actualiza la página esta aquí y empieza con 0 y luego se incrementa de 5 en 5, 5, 10, 15, 20, tal cual, hasta 100, igual que antes. O sea, la condición para continuar no la hemos cambiado, simplemente hemos cambiado el incremento. Voy a ponerlo de nuevo como estaba, en incrementos de 1 a 1 y lo dejo por aquí. Bueno, dejo por aquí este ejemplo, pero voy a continuar con otro en el cual vamos a aprender a realizar un bucle for, en vez de con incrementos de la variable contador, con decrementos de esa variable contador. Bueno, pues entonces guardo este ejemplo como bucle for cuenta inversa, por ejemplo, y vamos a realizar ese bucle hacia atrás. Es muy fácil. En realidad, el bucle for tiene diversas posibilidades. Son tantas como podemos hacer combinaciones entre esos tres valores de inicialización, condición para continuar e incremento o decremento. Entonces, si quiero hacer un bucle hacia atrás, por ejemplo, que empiece en 1000 y que se ejecute siempre que la i, la variable i, tenga un valor mayor que, pues, por ejemplo, mayor que 500, o sea que se continúe siempre que la i sea mayor, o mayor o igual que 500. Y además, en cada una de esas iteraciones se tiene que decrementar en 1 la variable i. Este bucle en concreto hará una cuenta desde 1000 hasta 500 y contará regresivamente o en modo decreciente, decrementando esa variable i en pasos de 1 en 1. Podemos ver el ejercicio en funcionamiento aquí con el preview del propio Komodo Edit y lo estamos viendo ya aquí, que empieza en 1000 y termina en 500 en pasos de 1 en 1. Ahora, si quisiéramos cambiar el incremento y el decremento, por ejemplo, podríamos hacer i menos igual a 10. Con eso conseguimos que la variable i se decremente en 10 unidades en cada una de las iteraciones de este bucle, con lo cual obtendremos que esa cuenta hacia atrás se realizará también desde 1000 hasta 500, pero en pasos de 10 en 10, como estáis viendo en el ejemplo. Muy bien, pues con esto hemos visto un par de ejemplos sobre el bucle for que esperemos que os hayan parecido suficientes como para entender esta funcionalidad bastante interesante. Los bucles for se utilizan casi a diario, bueno, sin casi, a diario en el mundo de la programación, no solo en JavaScript, sino en cualquier otro lenguaje de programación que tenga bucles, como Java, JavaScript, C. Y bueno, casi todos los lenguajes de programación tienen bucles porque los bucles son una de las bases más esenciales de cualquier lenguaje de programación. Y ahora, para continuar, voy a explicaros un par de sentencias o de instrucciones que se utilizan en bucles. Una es la sentencia break y otra es la sentencia continue. Comencemos por la sentencia break, que sirve para romper, parar, eliminar, detener las iteraciones de un bucle. Es decir, estando en cualquier bucle, en cualquier momento, en cualquiera una de las repeticiones o iteraciones de este bucle, yo puedo ejecutar la sentencia break y eso me produce que ese bucle se parará en ese instante.
Para explicar esta funcionalidad de break, que sirve para romper un bucle, voy a realizar un pequeño script en el cual vamos a solicitar al usuario que nos vaya dando números. Con esos números nosotros vamos a ir haciendo un sumatorio, o sea, vamos a ir sumándolos, y al final del todo pues presentaremos el sumatorio o la suma final de todos esos valores que ha ido insertando el usuario. Bueno, pues haremos 10 sumas y para ello haremos un bucle for que irá, pues por ejemplo, desde la i es igual a 1, punto y coma. Ahora, como condición para continuar, la i tiene que ser menor o igual que 10. Y luego, como incremento en cada una de las iteraciones, la i más, es decir, que la i se incrementará en una unidad. Pero un detalle, aquí fijaros este i igual a 1. Cuando yo asigno ese valor a la variable i, esa variable no estaba creada todavía, con lo cual JavaScript la crea. Pero lo correcto cuando estamos creando variables es colocarle la palabra var antes, así esa variable se creará de manera local al contexto donde se haya definido y no de manera global a toda la página. Es un detalle que tiene relativa importancia, pero que está bien que lo tengamos en cuenta porque así ahorraremos posibles efectos colaterales al utilizar variables con el mismo nombre en distintos lugares de mis scripts. Bueno, pues ya tenemos aquí definido ese bucle, ahora vamos a pensar un poco en lo que era el objetivo de este ejemplo, que era sumar varios valores. Para ello voy a crear una variable que se llama suma, en la cual le voy a asignar un 0 inicialmente, y luego vamos a ir sumando en esa variable suma todos los valores que vamos a ir pidiéndole con una caja prompt al usuario. Entonces defino una variable sumando dentro del bucle en la cual le asigno el resultado que me devuelve el prompt este que vamos a hacer ahora, que estamos haciendo, que indica al usuario que le indique a su vez un sumando que sea un número entero. Bueno, lo vamos a hacer con un número entero, aunque porque ya conocemos la función parseInt que la voy a utilizar, pero en principio podemos hacerlo con cualquier tipo de sumando, también con decimales, quiero decir. Pero bueno, el detalle, esa variable sumando que hemos solicitado al usuario, voy a sumarla a la variable suma, pero antes de sumarla tengo que convertirla a un entero. Eso lo hacemos con la función parseInt, que ya fue comentada en el vídeo sobre la estructura condicional if. Y bueno, en cualquier caso, parseInt nos recibe una cadena y la intenta convertir, o cualquier tipo de variable, intenta convertir en un entero y eso lo devuelve y yo lo estoy asignando a la variable sumando. O sea que sumando es igual a parseInt de sumando. Esto lo que hace es convertir en un entero la variable sumando. Y luego, pues ahora puedo hacer suma es igual a suma más sumando, con lo cual estamos guardando la variable suma, el resultado de la variable suma que llevamos hasta ese momento, más el sumando que el usuario había introducido. Una vez salgamos del bucle for, pues bueno, voy a mostrar en una caja de alert el resultado de la suma que se ha realizado hasta el momento, que teníamos en la variable suma. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos el script completo en el cual hemos hecho un sumatorio de 10 variables a través de un bucle for. Entonces yo si esas 10 variables las voy a ir colocando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y me dice que la suma total fue 10 porque hemos sumado 10 veces el número 1. ¿De acuerdo? Si yo en vez de 10 sumas hiciese por ejemplo 5 para que fuese el proceso un poquito más corto, pues simplemente el bucle le cambio la condición y ya está. Sumo 1, 2, 3, 4, 5 y la suma es 5. Muy bien, estamos viendo que funciona. Esta variable suma nos da el resultado de la suma de todos los valores que se han ido sumando. Yo si quiero puedo cambiar y sumar, por ejemplo, 3 veces 4, 5 veces el número 2 y me dice que la suma total fue 10. Está sumando correctamente, entonces la suma total se está calculando bien. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Lo que queríamos ver es trabajar con la sentencia break para cortar la ejecución del bucle en algún momento. Entonces voy a hacer lo siguiente. Si el sumando no era un número, voy a interrumpir este bucle con break
para acabarlo. Es decir, que el bucle nos va a pedir 5 números, pero si uno de ellos no es un número, pues voy a romper el bucle y parar su ejecución. Eso se hace con un if. Hay una función que es la función isNaN, que también la vimos en el vídeo sobre la estructura de control if, y esa función isNaN le paso el sumando y me devuelve un true o un false dependiendo de si ese sumando es un número o un no, o no es un número. Entonces, si no es un número, esa función me devuelve un true, entonces lo que hago es un break. Entonces yo sumo varias cosas hasta que pongo cualquier cosa que no es un número y ya se sale el bucle y me informa de la suma, cuál fue el resultado de la suma hasta esa iteración que se pudo realizar. Espero que se haya entendido la función del break, que es salirse de un bucle por completo. Y ahora, pues bueno, estoy haciendo algunas modificaciones en este bucle para mostrar cuál es el número de la repetición que estoy realizando y el resultado de la suma hasta el momento. Así podremos hacer un seguimiento mejor de cómo está funcionando nuestro bucle, ¿no? Muy bien, pues la suma parcial hasta el momento es lo que tenemos en la variable suma. Muy bien, pues eso. Y luego lo estamos concatenando con varios datos y los separamos con un contrabarra n, que si os acordáis, servía para hacer que esos datos aparecieran en distintas líneas. Entonces aquí me dice repetición 1, suma parcial es 0, le doy por ejemplo un dato 40, ahora la repetición 2, la suma parcial es 40, pongo cualquier dato, pues 5, la repetición 3, la suma parcial es 45, y así podemos ir viendo mejor cuál es la suma total, y bueno, en el momento en que metemos cualquier dato que no sea un número, pues se produce el break, con lo cual salimos del bucle y se muestra la suma total hasta ese momento, tal cual se había quedado después de la última iteración válida. Bueno, pues ahora que hemos visto la instrucción break, vamos a ver otra muy parecida que se llama continue y que sirve para romper el bucle, pero solo romper la iteración actual y continuar con la siguiente iteración. Es decir, no sale del bucle por completo, sino que acaba con la iteración actual y directamente pasa a hacer la siguiente iteración que estuviese programada. Para ver cómo funciona, vamos a realizar este mismo ejemplo del bucle for, pero cambiando los break por un continue. Entonces, el continue no sirve para romper el bucle, sino para finalizar la iteración actual y continuar con la siguiente en el momento en el cual se dejó el bucle. Es decir, continuar con la siguiente sí da para hacer esa iteración, porque a veces la continuación no se puede realizar porque el bucle tiene una condición para terminarse que se cumple, entonces el bucle se termina. Así que vamos a cambiar este break por un continue y podremos ver cómo está funcionando este bucle una vez hemos hecho ese cambio. Entonces ahora, si el dato que el usuario escribe no es un número, hacemos un continue, con lo cual el resultado será que no se saldrá del bucle, sino que continuará con la siguiente iteración. Y lo estamos viendo aquí. Le meto un 423, ahora estamos en la repetición 2, le meto un 1, en la repetición 3 voy a meterle otro número, o mejor, cualquier cosa que no sea un número. Vamos a colocar aquí unas letras y le doy a OK. Y veis, si pasa a la repetición 4, pero me sigue iterando el bucle. Meto otras letras y se pasa a la repetición 5, no suma nada, pero sigue iterando en el bucle. ¿De acuerdo? Entonces hemos visto que al meter un número, al meter algo que no es un número, no se sale del bucle, sino que continúa con la próxima iteración. Por si acaso no se ha entendido, voy a hacer aquí otro pequeño detalle para usar la sentencia continue. Vamos a poner aquí un if que me permita ver si el sumando, o sea, aquello que el usuario ha introducido, es mayor que 100. Porque en el caso de que sea mayor que 100, le voy a mostrar un mensaje. Simplemente diciéndole que no me permiten sumar números mayores de 100. Bueno. Y aparte de este mensaje, que mostraremos en una caja de alert, voy a hacer un continue para pasar a la siguiente iteración.
Entonces ahora no solo dejará de sumar cuando se ponga cualquier valor que no sea un número, como también cuando se ponga un número que sea mayor que 100, pues tampoco se sumará nada. Se pasará directamente a la siguiente iteración en este bucle. Aquí le pongo el continúe para hacer que se pase a la próxima iteración. Entonces lo vemos en marcha. En la iteración 1 le pongo 34 y lo suma perfectamente. 56 lo suma también. Y ahora le ponemos cualquier dato que sea mayor que 100. Y me dice, no tengo permitido sumar valores mayores de 100. Muy bien. Y me pasa a la iteración siguiente, como estáis viendo. Pongo otro dato cualquiera, estoy en la repetición 4 y me pasa a la repetición 5 sin sumar nada. 100, pues sí, 100 sí que me permite sumar porque 100 no es mayor que 100. Bueno, vamos a dejar por aquí el bucle for. Habría otras cositas que se podrían comentar, como por ejemplo los bucles for anidados, que estaría bien para aprender, sobre todo para las personas que no tenéis experiencia con la programación. Pero los veremos en un vídeo más adelante, cuando tratemos ejemplos de estructuras de control un poquito más complejos. Así que por el momento nada más, os quiero agradecer a todos los que habéis seguido este vídeo hasta aquí, y citaros para un vídeo dentro de poco aquí en desarrolloweb.com. Muchas gracias por vuestra atención y hasta pronto.